Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast. Vamos a hablar esta vez de un tema muy chulo que es el famoso despertar espiritual. Esta vez te voy a acompañar solo con mi voz porque me apetece que sea como en mi caso más íntimo, ¿no? De poder grabar aquí sin tener que estar pendiente de la cámara y de nada más. Y porque además también me parece una bonita metáfora, ¿no? De lo que para mí fue ese contacto con la espiritualidad, que fue algo bastante oculto, ¿no? Por ese miedo al juicio, al no entendimiento, etcétera. Voy a hablarte de mi despertar, así en modo marujeo entre tú y yo, y también poniendo énfasis en lo que es ese despertar, que al final no es ni más ni menos que tener esa conexión o volver a reconectarte con la vida. De repente sientes que estás sostenido, que estás sostenida, que hay algo más, como que la vida te habla, te quedas ahí embobado mirando los árboles, empiezas con las señales, que si miras el reloj las 12:12, que si vas con el coche matrícula 11:11, cositas así, ¿no? Plumas, mariposas, etcétera. Ese es como un despertar muy bonito, que es el que todas las personas tienen cuando pasan por un proceso de reconectar con la esencia, es decir, de construcción de una identidad alineada a la esencia de los valores de uno y de una. Cuando rompes con el personaje y empiezas a funcionar desde ti. Claro, cuantas más capas de ego, dolor y adoctrinamiento vas quitando, más conectas con el origen, con tu origen, ¿no? Con lo que eres. Entonces esto pasa y es una experiencia pues muy bonita, es muy guay, lo explicas con otras personas, todo el mundo tiene experiencias bonitas, es muy guay, pero hay otro despertar o ostión espiritual, que es cuando ya empezamos a tener experiencias desagradables. Y creo que tú me entiendes cuando hablo de experiencias desagradables. Esas no molan tanto, la gente no las suele contar. Y claro, para una persona profundamente mental como soy yo, que quiero poner el tinte en todo esto espiritual que vamos a hablar ahora y a futuro, en que todo va a tener un tinte muy mental, pues claro, yo recordaba esas conversaciones con mi profesor de trastornos mentales que hablaba de la franja de edad en la que una persona podía desarrollar esquizofrenia. Claro, y yo decía, hostia, es que igual va por ahí, ¿no? Estoy teniendo episodios de paranoia. Entonces, claro, como buena persona profundamente mental, me embarqué en una búsqueda del por qué y sobre todo cómo puedo cortar esto, cómo puedo hacer que esto yo no lo vuelva a vivir. Porque repito, es que yo tenía miedo. O sea, es que a mí me daba miedo. Yo sé que hay gente que habéis tenido experiencias cuando erais pequeños y yo no. O sea, yo soy de esas personas que no puede ver una película de miedo porque se sugestiona. Tú imagínate lo bien que me lo he podido llegar a pasar yo, ¿no? Con estas cosas. Y luego también estaba ese juicio de, ostras, ¿y a quién se lo cuento? ¿A quién se lo cuento sin parecer una loca? Bueno, pues en esta búsqueda pues encontré pues muchos Pokémon. Pokémon, sí. Encontré el Pokémon charlatán. Esa persona que parece ser que sabe de todo, que hace de todo y que además eh, causalidades de la vida dependes de él o de ella para cualquier práctica espiritual que tú hagas. Aquí nos encontramos esas personas que al final nos timan la pasta, que es básicamente lo que a mí me pasó. Cuando empiezas a entender cómo funciona todo esto, dices, vale, esta persona me timó. Ligada a esto, también me encontré a esos gurús que creo que tienen problemas de salud mental. Y de hecho esto es un temazo que lo comenté en TikTok, que claro, estoy encontrándome a mucha gente que tiene problemas de salud mental buscando respuestas en la espiritualidad y alimentando su propia paranoia.
cuando en realidad tienen problemas que tendrían que ser abordados desde la salud, ¿vale? Si quieres incorporar lo holístico, perfecto, pero sí que es cierto que veo a mucha gente que tira por ahí y son carne de secta, honestamente, o sea, porque al final se genera mucha dependencia, también les veo que se hacen esas personas maestros de Reiki, que hacen temas bueno, del tema del Tantra también y del Reiki hablaremos largo y tendido, sobre todo el Tantra de la de gente que aprovecha esos espacios para tener encuentros sexuales o para abusar sexualmente de otras personas. Ojito, amores, yo es que flipé. Yo que vengo de lo social y digo, pero es que esto es en la jungla. Vale, pero sí que es cierto que me encontré eso. Gente con problemas de salud mental hablando y haciendo temas de espiritualidad. Y sobre todo me he encontrado mucha info, pero información distorsionada. Al final tenemos que recordar que la información está ahí, pero que pasa por un filtro, que el filtro somos nosotros. Entonces, claro, ese filtro tiene una personalidad, tiene unas experiencias de vida. Pues, por ejemplo, yo, todo lo que te cuento, al final pasa por mi filtro. No es algo que sea neutro, ¿no? Entonces te hablo desde mi experiencia, desde mis estudios, Pero ese es un filtro, ¿vale? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Así que dije, vale, de la peña no me puedo fiar. Entonces, ¿qué hago? Pues empecé a tirar de literatura. Empecé a tirar de literatura, de libros y de información de escuelas esotéricas y escuelas místicas antiguas. Y todo eso me llevó a finalmente formarme en metafísica, que estuve unos 3 años, y en chamanismo, que en chamanismo sigo actualmente. O sea, llevo más de 3 años estudiando y lo que me queda. Y además de una cosa, estas dos cosas, estas dos em, métodos, espiritualidades, formas de entender, me da igual cómo lo llamemos, nutrían por un lado la metafísica mi mente, porque además la metafísica es una chapada brutal, te explican todo el funcionamiento mental, el cuerpo mental, cómo el cuerpo físico tiene el doble etérico, liga muy bien la parte de ciencia tradicional china con la ciencia moderna, está muy guay, o sea, da mucha, mucha base y mucho entendimiento. Y luego por otro lado estaba el chamanismo, que claro, para mí el chamanismo em, alimenta mi corazoncito porque yo de niña hacía muchas cosas de esas. Y cuando yo las hago de adulta, me recuerdan esa infancia y me recuerdan esa magia a la que yo, vamos, tenía 100% mi fe, que luego de mayor vas cambiando y te vas volviendo más escéptica, pero me conecta mucho y además yo soy muy sensible, siempre me he sentido muy ligada a los animales, a la naturaleza, a los elementos, entonces bueno, yo lo gozo, lo gozo. Entonces tiré por ahí. También estas dos partes me dieron tener respeto. Respeto no desde el miedo, sino desde la honra a todas estas cosas y también a entender que esas experiencias que a mí me pasaban, porque spoiler, me siguen pasando, pero que si yo sabía cómo moverme, no me daban miedo, porque sabía cómo moverme. Y también aprendí a quitarle mucho el miedo, a entender que esto no es la lucha del bien y el mal, que todo viene de lo mismo, a respetar, bueno, a estar ahí, a coexistir desde ese entendimiento profundo y desde ese respeto. Claro, yo tengo la creencia, amor, de que las cosas que yo vivo luego las tengo que compartir. ¿Y qué pasaba? Ya sabes que yo hago terapias, yo estoy en la parte social, entonces veía que gente que estaba conmigo en terapia tenía ese despertar y quería información y me pedía información.
Entonces de ahí creé la escuela Mamayeu, que es un espacio muy bonito. Hay varias personas, tenemos nuestros directos, tenemos nuestros encuentros de lanzar, de hacer activismo de luz. Y también sí que es cierto que hay una parte en ocasiones económica, ¿vale? Porque hay veces que tengo que dedicarle un tiempo y eso tiene que estar remunerado porque si no, no le podría dedicar el tiempo. Pero sí que es un espacio libre en el que al final, mirar las 12:12, en la que al final la gente puede desarrollar su espiritualidad sin miedo y sabiendo que hay alguien ahí que no le va a pedir un bizum para hacerle una pregunta. Y además os digo, yo me sentí muy sola en este proceso, muy, muy sola, y también buscaba como que a la gente que no le pasara lo mismo. Por esos encuentros, esos directos, en los que luego hay un pequeño espacio en el que podemos parlotear entre todas y entre todos. Te invito, de hecho, lo voy a poner aquí en la descripción, por si te mola. Y bueno, amor, este fue mi despertar. Me encantaría saber si este tipo de contenido te gusta. Me encantaría saber cuál fue también tu despertar. Si sientes, si te apetece compartirlo, ahí tienes la cajita de comentarios. Y nos vemos en el siguiente. Mil gracias, como siempre, por estar y por escucharme. Se agradece muchísimo. Nos vemos en lo próximo. Chao.